En estos días en los cuales siguen las repercusiones de lo que ha sido la aceptación por parte de Naciones Unidas en una amplia mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas a la participación de Palestina como Estado observador, un estatus que habrán escuchado es similar al estatus que tiene el Vaticano, todavía no es Estado miembro, uno dice es imposible, ¿no? Como Palestina no tiene derecho a ser Estado-nación, pero ya es un paso importante porque permitiría aparte que Palestina tenga participación o injerencia en distintos ámbitos internacionales y el más importante tal vez que es sentar a Israel en el Tribunal Penal Internacional, más allá de que Israel es el auténtico país independiente del mundo que no reconoce ninguna ley que no le plazca, digamos, no reconoce ni aguas internacionales, ni legislaciones internacionales, ni siquiera se adhiere a ningún tratado de proliferación nuclear, nada. Creo que en ese sentido, como bien decía el maestro Santiago Albarrico, es el auténtico país independiente, ¿no? No obedece ninguna ley ni resolución, ni mucho menos. Pero en el caso de Palestina, al ingresar como Estado observador, puede sentar a Israel en el Tribunal Penal Internacional. En estos días, a través de las licencias del Creative Commons, que a nosotros nos facilitan integrarnos a un montón de miradas tercermundistas y sobre todo contrarias al discurso único, nos llegó este corto de ANUR TV sobre precisamente la solidaridad con el pueblo palestino. Basta. 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 خلاص. Basta. 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 خلاص. Basta. Fuerte, ¿eh? Desde donde se mire, lo del pueblo palestino siempre nos involucra, ¿no? Como todos los pueblos que presentan resistencia a un invasor o los pueblos que se levantan contra el imperialismo. Como precisamente el pueblo judío en el gueto de Varsovia. Esa herencia que a veces el sionismo quiere reapropiarse, pero no puede. La historia de la resistencia supera a estas maniobras tan difamatorias que hay en la política mundial o en los medios masivos, precisamente. Hablando de medios masivos, hoy cerramos el programa con este informe sobre la impresentable Sociedad Interamericana de Prensa, repleta de empresarios amigos de dictadores, manejada y controlada desde el infame Jacques Dubois, allá esa gente de la CIA que se infiltra en la CIP y la transforma en lo que es hoy, una agencia
de empresarios que nos quieren enseñar qué es la libertad, en su mirada absolutamente nefasta y reduccionista. Libertad para ellos es comprar y vender. Si yo ya no tengo posibilidades de comprar y vender, no hay más libertad, es un Estado totalitario. Digamos, así ellos cuantifican, ¿no?, las mercancías, no las personas. Esta Sociedad Interamericana de Prensa, tan amiga del golpe de Estado de Honduras, de los golpes de Estado en Paraguay, que mira para otro lado cuando secuestran y asesinan periodistas en Colombia, que mira para otro lado ante los atentados imperiales contra Cuba, que mira para otro lado también de las agresiones salvajes cuando salen a cazar periodistas en las invasiones imperiales, el caso de Irak, el caso de Afganistán, el caso de Palestina precisamente, ha elegido como vicepresidenta nada menos que a la empleada de la embajada estadounidense en Cuba, Joanny Sánchez. Joanny Sánchez es presentada en muchos medios como la voz de una joven Cuba que no está contenida en los planes del totalitarismo castrista, cuando se ha comprobado claramente que recibe sueldo, obviamente, de parte de la CINA, que es la Oficina de Intereses Estadounidenses en Estados Unidos. Nunca lo desmintió ni ella ni la CINA. ¿Por qué? Porque lo dijo Wikileaks. Ella también logró popularidad mundial cuando presentó una supuesta entrevista a Obama, que Obama ella le mandó unas preguntas y Obama le respondió y tuvo repercusión mundial. Después se descubrió que la entrevista fue redactada en la Oficina de Intereses Estadounidenses en La Habana. Pero no importa, porque la CIP la protege y la cuida. Tal vez el símbolo de que la vicepresidenta de la CIP la esté ocupando en forma honoraria Joanny Sánchez es un símbolo también, creo yo, de qué representa para Latinoamérica la Sociedad Interamericana de Prensa. Con esto nos vamos hasta la semana que viene, acá por este canal con más Cartago. Cuba Información. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la patronal que reúne a los propietarios de al menos 1.300 periódicos, revistas y agencias de noticias de América, ha nombrado como su vicepresidenta regional para Cuba a la bloguera Joanny Sánchez. Puede parecer extraño que quien es presentada en los medios de todo el mundo como una simple bloguera independiente, víctima indefensa de una supuesta persecución por parte del gobierno cubano, represente desde ahora al cártel de los grandes magnates de la prensa del continente. Pero más allá de las apariencias, su nombramiento responde a una lógica política evidente. Veamos por qué. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con sede en Miami, es la organización que defiende los intereses empresariales de los medios privados de América. Sus adversarios directos y blanco de sus ataques en la actualidad son los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, que impulsan la creación de medios de comunicación públicos y comunitarios, frente al sector privado representado precisamente por la SIP. Es el caso de los ejecutivos de Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. El de Cuba es, indudablemente, su enemigo de mayor calado, ya que la Constitución de la isla prohíbe la existencia misma de empresas capitalistas de comunicación social. La SIP es un cártel patronal, pero a la vez es el más potente órgano de propaganda capitalista de todo el continente. Vinculada a la CIA desde su fundación en 1943, durante las décadas siguientes fue el principal altavoz del anticomunismo en América Latina. Colaboró con dictaduras aliadas de Estados Unidos como las de Anastasio Somoza en Nicaragua o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, y respaldó las distintas intervenciones norteamericanas como la de Guatemala en 1954, cuyo gobierno popular, el de Jacobo Arbenz, fue demonizado previamente por los medios de prensa asociados a la SIP. La responsabilidad de la SIP en el golpe de Estado de Chile y en la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet es bien conocida. Según el informe Charts del Senado de Estados Unidos, Agustín Edwards, vicepresidente entonces de la SIP y propietario del diario chileno El Mercurio, organizó con fondos de la CIA y de la compañía ITT una enorme campaña de presión mediática contra el gobierno de Salvador Allende, a partir de sus supuestos ataques a la libertad de prensa.
El diario El Mercurio jugó un papel clave en la preparación del escenario que facilitó y justificó el golpe de Pinochet, durante cuyo régimen de terror siguió editándose con normalidad. Esta práctica de la SIP y sus medios asociados se ha mantenido en todos estos años. Los diarios El Nacional y El Universal de Venezuela, El Heraldo y la Prensa de Honduras o el ABC Color de Paraguay, cuyos directores pertenecen a las estructuras de dirección de la SIP, participaron en las intensas y sostenidas campañas mediáticas que legitimaron los golpes de Estado en Venezuela en 2002, en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012. El nombramiento de Yoani Sánchez como representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba responde a esta misma lógica. La bloguera es uno de los peones de la actual estrategia del gobierno de Estados Unidos para la desestabilización política y social de la isla. Washington apuesta en los últimos años por convertir en oposición política a nuevos actores sociales de Cuba vinculados a la juventud, las redes sociales de Internet y los sectores del arte, dotándolos de recursos económicos y tecnología. Y Yoani Sánchez es la punta de lanza de esta estrategia. Pero la relación de la bloguera con la Sociedad Interamericana de Prensa no es nueva. Cada uno de sus montajes, cada una de sus opiniones en Twitter son convertidos en noticia casi a diario por muchos de los 1.300 medios asociados a la SIP. Sin embargo, este nombramiento pudiera ser contraproducente para la imagen que importantes medios de Europa, por ejemplo, tratan de construir en torno al personaje Yoani Sánchez. Representar a un cártel patronal que ha sostenido dictaduras, legitimado golpes de Estado y silenciado el asesinato de periodistas, pudiera ser para muchas personas aún desinformadas la prueba definitiva de que bajo la apariencia de víctima de Yoani Sánchez se esconden poderosos intereses que poco tienen que ver con una supuesta lucha por la libertad de expresión en Cuba. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez, King Koya, ahí va.